qué es que una persona tenga un talento especial en una determinada actividad en concreto? Porque al final todos somos buenos Ahí es donde yo quiero en algo. Todos tenemos talentos y no todos los talentos son iguales. Efectivamente, por gracia o por desgracia, estamos en una sociedad que le da importancia a determinadas cosas y deja a un lado a otro. Es importante descubrir los talentos de nuestros jóvenes y de nuestros niños porque les va a ayudar mucho. Ser capaces de desarrollar algo de manera no solo genuina, sino te diría que roza la genialidad por encima de la media. En un mundo obsesionado con la inteligencia artificial, donde los algoritmos dictan la eficiencia, estamos cometiendo un error que puede hacer quebrar cualquier negocio: olvidarse de la inteligencia emocional. Nos llenamos la boca con productividad, pero tenemos líderes emocionalmente analfabetos y equipos que se rompen en silencio. Hoy viene una experta que pasó 18 años en las aulas de secundaria, entendiendo cómo funciona la mente humana antes de dar el salto a transformar empresas. Hoy tenemos con nosotros a Marga Michinel. ¡Empezamos! Muy buenas, Marga, bienvenida a Emprender Radio. Muy buenas, Darío, muchas gracias. Vamos a ir a tus inicios porque me llama la atención, bueno, no, y un día que hablamos que eres de Zamora, ya la has pasado un poco por relieve, me gustaría saber qué tiene esa tierra que forja tanto ese carácter humanista. Sí. Zamora es una tierra de pan y de vino, así se dice, y de buena gente, gente muy trabajadora. Creo que tiene afinidades con Zaragoza, porque tienen ese punto de seriedad, de trabajo, de esfuerzo, pero acogen mucho a la gente. Y bueno, aparte es ciudad del románico y muy recomendable. ¿Qué te ha aportado a ti tu tierra? Porque llevas casi toda la vida, más de 20 años, me has comentado que llevas fuera de tu tierra, que estás en Madrid. ¿Pero qué te transmite tu tierra? ¿Qué significa para ti ser de Zamora? Te lo digo porque yo soy de Teruel, yo soy un gran amante de mi tierra. Hay gente a lo mejor que elude más, intenta darse a conocer más por pertenecer a una tierra. Yo he vivido casi media vida en Zaragoza, pero siempre lo unido a Teruel. Para mí, mi tierra es muy importante. Aparte que ahí están mis raíces, las raíces de mi padre, de la familia de mi padre. Entonces, ¿qué significa para ti Zamora? Bueno, Zamora son mis orígenes. Yo recuerdo, la verdad, que una infancia muy feliz, una infancia increíble. Zamora me dio la oportunidad, además de la oportunidad de tener o forjar una personalidad cercana, porque al final en ciudades chiquitillas las relaciones interpersonales son como muy estrechas. Me dio la oportunidad de estudiar en Salamanca, es una tierra maravillosa también. Y sobre todo, hilándolo con el emprendimiento e hilándolo un poco con mi vida personal, mi padre ha sido empresario en Zamora y tirar de empresas zamoranas requiere mucho esfuerzo, porque cuando digo que es tierra de pan y de vino, es real, ¿no? De ahí vienen empresas harineras, queseras, bodegas, y es gente que se arraiga mucho al esfuerzo, al sacrificio. Creo que Zamora es una ciudad muy humana. Quizás por eso yo estudié humanidades también. Y luego, insisto, el patrimonio es increíble, la Semana Santa. Esos son mis orígenes. La verdad que estoy muy agradecida a Zamora. Has dicho que tu padre era empresario, que tendría un negocio. ¿De qué era el negocio de tu padre? Bueno, y sobre todo me gustaría que me dijeras, claro, cuando tú mamas desde pequeño, sí, digamos esos valores de tu padre, de seguro de la constancia, del sacrificio, de no contar las horas que él está dedicando para llevar pues todo lo que necesita su familia a su casa. ¿A qué se dedica tu padre y qué valor está transmitido el que tu padre tuviera un negocio? Bueno, mi padre para mí es un referente en el ámbito empresarial y en el ámbito humano. Una relación muy especial con mis padres y la verdad es que en el caso de que desprenda humanidad es gracias a ellos. Mi padre todavía sigue un poco vinculado. Te cuento un poco su historia. Él tenía una asesoría fiscal que fundó mi abuelo. O sea, que tiene más de 50 años. Mi abuelo era inspector de Hacienda, era un gran emprendedor, una persona muy leída, muy preparada, muy culta.
Y bueno, su hijo tuvo la posibilidad de heredar su empresa y así lo hizo. Y bueno, a eso se dedicaba él. Y me acuerdo que en tiempos de COVID, que es muy reciente, en 2019, mi padre con entonces, no voy a decir la edad porque es muy presumido, pero 70 y bastantes años, iba a la oficina a atender a sus clientes. Y yo le decía, papá, por favor, recordemos, parece que se nos ha olvidado, pero en realidad el COVID fue antes de ayer y eran situaciones muy delicadas, y me decía, yo no puedo fallarle a mi gente, yo no puedo fallar a ese ámbito empresarial que lo estaba pasando fatal. Y bueno, pues es lo que he vivido en casa. Luego creo que es una persona con una inteligencia emocional importante, porque en un despacho y en una labor como la suya, a veces surgen problemáticas donde se trata no solo de resolver el problema técnico, sino de ser capaz de escuchar qué está sucediendo, porque muchas veces son problemas que pueden envolver a familias. Muchas veces en el ámbito empresarial son familias y organizaciones donde hay relaciones humanas entre ellos. Y la verdad que en este sentido he aprendido mucho de él. Es un hombre muy discreto, que siempre ha preservado mucho todo aquello que él escuchaba en el despacho, recibía, pero que sí que me lo ha sabido trasladar, ¿no? De una manera discreta. No hace falta dar datos ni nombres. Bueno, y sí, un referente para mí. Has dicho que estudiaste en Salamanca. No puedo no pararme porque mi madre es de Salamanca. Es nacida en Salamanca, pero desde muy pequeña ya se vino a Zaragoza porque su padre era militar. Y en aquella época pues los iban trasladando conforme iban ascendiendo en su carrera militar. Pero para mí, a nivel formativo, Salamanca es una ciudad especial, la Universidad de Salamanca, y no podemos no parar ahí. Entonces me gustaría que me dijeras qué ha supuesto para ti formarte en Salamanca y qué tipo de experiencia, si tienes ahí alguna experiencia que te haya dejado marcada y que quieras contarnos. Sí. Salamanca me ha dejado una huella importante. Estudiar en Salamanca creo que es un lujo. Son ciudades, como le pasa, ¿no?, a Santiago de Compostela, que emergen conocimiento, cultura, que invitan, al igual que le pasa a Zamora, pero con mucha más población y una población estudiantil importante, a las relaciones interpersonales. Entonces, claro, yo estudié humanidades en una universidad fantástica, porque además la acababan de modernizar, pero que se encontraba cerca no, estaba en pleno casco histórico, cerca de Anaya. Bueno, un lujo, ¿no? Un lujo de patrimonio, un lujo de universidad, un lujo de profesorado, y además era una carrera donde éramos poquitos. Una universidad pública, la Universidad Pública de Geografía e Historia, en la sección de humanidades, poder estar 30 alumnos y que hubiera profesores que venían de la Pompeu Fabra de Barcelona 2 días a la semana en avión para darte su asignatura. Entonces, y luego, bueno, las experiencias, ¿no?, de amigos, de compañeros, vivir en un colegio mayor, terminar los últimos años viviendo en un piso, que te ayuda mucho a gestionarte, a prepararte, y poder estudiar humanidades en un ámbito que eran las humanidades puras y duras, en un casco histórico increíble y en un ambiente cultural que acompañaba. ¿En qué momento decidiste estudiar humanidades? ¿Y qué fue lo que te hizo tomar la decisión de decir, ostras, pues yo quiero sondear este camino? Porque no es una carrera en la que de inicio todo el mundo ponga su punto de mira, o que, como nos dicen muchas veces, pues esta carrera tiene salida, ¿no? Ahora no se dice tanto porque está más inculcado la parte de, oye, mira, desarróllate en la parcela que tú quieras, en la parcela que tú pues tengas mayor valor. Pero entonces tú decías que querías estudiar ciertas cosas y te decían, no, es que eso no tiene salida. Verás. Entonces me imagino que hay alguna controversia has podido. Entonces, ¿en qué momento esa chica joven decide estudiar humanidades y qué perspectiva tenías que eso te iba a aportar? Hoy quiero aprovechar este espacio para hablaros de una de mis empresas, K-Verdes. Es mi propia comercializadora de electricidad de origen 100% renovable. ¿Y qué hacemos exactamente en K-Verdes? Muy sencillo, cambiar la experiencia que todos tenemos con el sector eléctrico. Y lo hacemos apoyándonos en 3 pilares muy claros. Transparencia. En K-Verdes dejamos por escrito en el contrato nuestro margen exacto. Nada de letras pequeñas, nada de sustos, nada de
precio sorpresa. Lo que firmas es lo que pagas. Agilidad. Somos mucho más ágiles que cualquier gran compañía. Las gestiones se hacen rápido, sin esperas eternas y sin procesos interminables. Trato personalizado. Para nosotros, un cliente no es un número. Tiene nombre, apellidos y una situación concreta, y así lo tratamos de forma personalizada y cercana. Y como quiero que todos los que escucháis Emprende Radio tengáis la oportunidad de probar un servicio diferente, vamos a mantener la oferta. Precio especial para oyentes, 0,11 kilovatios, las 24 horas del día, sin importar horarios, sin permanencias, sin complicaciones. Si queréis aprovechar esta oferta única, os dejo el link directo en la descripción del vídeo del episodio. Entráis, dejáis vuestros datos y nuestro equipo os hace el cambio de forma totalmente gratuita. K-Verdes, energía renovable, clara y pensada para ti. Seguimos con el episodio. Has dado en un tema súper interesante y que va a hilar un poco con mi historia. Yo no empiezo humanidades, yo empiezo derecho. Empiezo derecho porque, este es un testimonio que espero que ayude a la gente joven. Además, saldrá de una u otra manera a mis 18 años en el mundo de la docencia. Y entonces sales un poco perdido. Yo tenía claro que me encantaban las letras, me gustaban las humanidades, pero en un momento de duda, de no saber por dónde ir, pues decido estudiar Derecho. Al contrario de lo que todo el mundo pensará, en mi casa me decían, ¿seguro? No porque no me vieran, sino porque me conocían, mis padres me conocían. ¿Estás segura de que quieres estudiar Derecho? Nosotros te vamos a apoyar, pero piénsatelo bien. Bueno, pues un poco perdida, decidí estudiar Derecho. Y bueno, me di cuenta de que no me satisfacía lo suficiente. Y como tengo la suerte de tener una relación tan honesta con mis padres, se lo hice saber, quizás se lo debería de haber hecho saber antes de abril o mayo, porque estuve un año y nada, ellos me apoyaron un montón. Les dije, podéis localizar a alguien, lo que ahora se hace, que antes no se hacía, acuérdate, un orientador profesional que un poco te dijera. Entonces, bueno, teniendo claras venía de disfrutar mucho en COU, lo que era el COU, con la historia del arte y con la filosofía y la historia. Entonces, bueno, estaba como bastante claro. Entonces ya desde ahí, ¿no? Pues me informé, gracias a Dios me orientaron muy bien. Había una chica que era un año mayor que yo, zamorana, que estudiaba en Salamanca Humanidades, y dije, yo creo que esto es lo mío. Y bueno, empecé y de hecho me ofrecieron un trabajo en la universidad, que luego por circunstancias de la vida personales el Amorim me llevó a Madrid, pero disfruté muchísimo con unos resultados increíbles académicamente y también intelectualmente. Esta es mi historia con las humanidades, fíjate. Así precisamente lo que te iba a comentar ahora, que son tus 18 años en la docencia, en educación secundaria, si no me equivoco, en bachillerato. Entonces, ¿en qué momento te hace un clic y dices, esto no es lo que yo quiero? ¿Y en qué momento ves que tú a lo mejor puedes aportar cosas en otro ámbito? ¿Y hacia dónde pones la mirada? Cuando terminé Humanidades, como me gustaba tantísimo el arte, hice un máster en Gestión y Patrimonio Cultural en Madrid. Ahí ya fue mi salto a Madrid, en la Universidad Complutense, para que fue una experiencia increíble. Pero a la vez el ámbito de la educación me llamaba. Entonces, en paralelo hice el CAP, el curso de adaptación pedagógica, para poder dar clase, y ya ahí, pues nada, currículum, y me entrevistaron en un cole que estaba levantando sus andamios, que se llama Valdefuentes, Grupo Educar, y ya fue empezar allí y permanecer durante 18 años en una profesión que es verdaderamente vocacional, donde disfruté muchísimo, pero muchísimo, impartiendo asignaturas que daban mucho juego, geografía, historia y lengua y literatura, sobre todo alguna más tuve que dar los primeros años. Y llegó un momento, si quieres lo hilo, Darío, en que yo me daba cuenta de que más allá de los conocimientos que yo pudiera impartir a mis alumnos, lo que ellos en asignaturas como geografía, historia y lengua y literatura, da mucho pie a poder hablar de la vida y de la inteligencia emocional. Y yo veía que había una necesidad de escucha por parte de ellos, una necesidad de contar, de comunicar,
de entenderse. Y bueno, en los últimos años estuve también vinculada al departamento de orientación, cotutorizando, tutorizando. Llevamos adelante un taller, la orientadora y yo, para alumnos con altas capacidades y talentosos, orientado a la inteligencia emocional. Y en ese punto de inflexión me di cuenta de que quería llevar la inteligencia emocional más allá. Y decidí que era el momento de arrancar con la aventura en la que ahora me encuentro ya desde hace casi 3 años. Has hablado de las altas capacidades. Muchos padres pensamos que nuestros hijos, cuando les vemos hacer cosas, dicen, pues que yo, por ejemplo, pienso en mi hijo mayor y digo, es que es mucho más inteligente de los niños que veo de su edad, mucho más inteligente, tiene mucha más facilidad para muchas cosas. Bueno, nosotros a nuestros hijos los queremos mucho y estoy seguro que mi hijo en algunas cosas tiene más capacidades que otros nenes porque se le va a dar mejor ciertas cosas, ciertas actividades y a lo mejor otras actividades se le va a dar peor. Pero ¿cuáles son esas primeras pinceladas que nos tiene que llamar la atención para pensar que un hijo nuestro puede tener capacidades, vamos a decirlo de una forma superior a la media? Las altas capacidades te diría que cantan bastante. Lo que pasa que en edades tempranas hay que ser prudente. Hombre, hay edades tempranas donde se ve a la legua que hay niños que con 2 años leen, por ejemplo. Pero en edades tempranas hay que ser prudentes. También porque padres, y me atrevo a decir que padres como tú y como yo, y que espero que un número elevado de la sociedad también se implique mucho, ¿no?, en el acompañamiento, que es lo que necesitan ellos desde chiquititos con sus hijos, estamos también estimulándoles mucho. Y aunque yo espero que así sea, hay en familias que por circunstancias y contextos no se les puede acompañar tanto. Entonces, aquellos niños que son especialmente acompañados desde pequeños y que a lo mejor ya de por sí vienen con un CI potente, que no tiene que estar por encima de no tiene por qué ser altas capacidades, ya va a destacar. Entonces, con el tema de las altas capacidades hay que ser prudentes porque también está, por otro lado, los talentos. Pero no me quiero desviar, quiero terminar con el tema de las altas capacidades para dar una pequeña pista y luego, si quieres, sí que es interesante que hablemos un momentito de los talentos. Bueno, normalmente son niños muy precoces en general, lo que decíamos, no solo a la hora de leer, sino a la hora de expresarse. Y claro, es que no todos presentan las mismas características. Ojo, cuidado, pero suelen ser niños que tienden mucho al perfeccionismo, o sea, son muy perfeccionistas. Hay que trabajar con ellos la frustración, ¿vale? Y generalmente son bastante sensibles y son cositas que ya podemos ir observando desde muy pequeñitos. Desde muy pequeñitos tienden mucho a relacionarse de manera extraordinaria con el adulto. Son niños que a lo mejor llegan a un parque y que no quiere decir que no sepan o que no quieran jugar con sus iguales, pero es que ellos tienen intereses diferentes. A lo mejor le dan conversación pues al abuelillo que está sentado en el banco. Pero me gusta ser muy prudente con el tema de las altas capacidades porque además no todos las altas capacidades son iguales. Pero estos son pequeñas pistas. Luego hay que dejarnos acompañar también mucho por los departamentos de orientación de los centros escolares que están muy preparados y ser muy honestos y preguntar, porque hay profes que lo identifican con bastante facilidad, aunque no es su fuerte ni su especialidad, y si no, esos profes seguro van a consultar con el departamento de orientación que va a estar pendiente y que va a buscar pistas. Vamos a hablar de los talentos. No me dejas mucha más salida, pero vamos, que te lo iba a preguntar en cuanto lo has nombrado. Porque esto de los talentos está muy bien, pero vamos a empezar por la base, que es un talento, y luego ya si quieres lo desarrollamos. ¿Qué es que una persona tenga un talento especial en una determinada actividad en concreto? Porque al final todos somos buenos en algo. Es simplemente que a lo mejor no nos hemos dado cuenta en qué somos buenos o en lo que somos buenos no le llama la atención a nuestros padres y no nos lo potencian, o en las escuelas no nos lo están potenciando, pero todo el mundo tiene, para mí, y tú me vas a corregir porque eres la profesional, pero para mí todo el mundo tiene un talento. Todo el mundo es bueno en algo.
simplemente pues será más valorado ese talento o menos. A lo mejor, si es talentoso haciendo puzzles, pues tiene un talento especial, porque hay que tener una visión especial para saber hacer los puzzles. Pero a lo mejor es un talento que no se le da un gran valor. Y sin embargo, pues estamos en una sociedad que es así, y si es talentoso con el balón en los pies, pues ¡guau! ¡Qué talento! Justo. ¿Sabes? Me ha salido Cristiano en casa, ¿sabes? Justo. Entonces, me gustaría que me dijeras si tú vas en consonancia con lo que yo estoy hablando, si no, corrígeme con total tranquilidad, porque se trata de saber tu opinión profesional, pero yo creo que sería importante que la gente tenga claro que es un talento y si todo el mundo tiene talentos o no. Espero que te esté gustando el podcast. Ya sabes que en Emprende Radio queremos que vivas mejor y saques el mayor rendimiento a tu dinero. Por eso quiero hablarte de Trade Republic, un banco alemán con más de 8 millones de clientes, que te da en su cuenta de ahorro, simplemente por tener ahí el dinero, un 2% sin condiciones. Y si quieres dar el siguiente paso, puedes invertir en ETFs o acciones desde solo €1, sin comisiones. Y lo mejor de todo es que su tarjeta Visa te devuelve un 1% de todas tus compras y te lo reinvierte automáticamente en tu inversión favorita. Además, si activas la opción de redondeo, podrás ver cómo tu dinero crece día a día y trabaja por ti. Yo ya estoy dentro. Por eso te dejo un enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Así podrás descargarte la aplicación y ver cómo tu dinero trabaja por ti con Trade Republic. Seguimos con el episodio. Y no te tengo que corregir absolutamente nada, porque mi idea es muy afín a lo que tú acabas de comentar. Me parece interesantísimo, sobre todo cuando estamos hablando de niños y jóvenes, recalcar que todos tenemos talentos y que es muy importante, sobre todo cuando son niños, estar muy atentos. Y no todos los talentos son iguales. Efectivamente, por gracia o por desgracia, estamos en una sociedad que le da importancia a determinadas cosas y deja a un lado a otras. Entonces, mucho cuidado, porque además es importante descubrir los talentos de nuestros jóvenes y de nuestros niños, porque les va a ayudar mucho con su autoestima. ¿Vale? Entonces, un talento es tener una cualidad o ser capaces de desarrollar algo de manera no solo genuina, sino te diría que roza la genialidad por encima de la media. Eso es un talento. Un talento es ser capaz de comunicarnos como lo estamos haciendo tú y yo aquí. A lo mejor no todo el mundo es capaz de sentarse y comunicar de esta manera, por ejemplo. Un talento es ser capaz de ver qué le está pasando al otro y saber leerlo. Por ejemplo, y estoy pensando más en la edad de los niños de primaria, secundaria, ¿vale? También me estoy poniendo en esa situación. Un talento es tener una habilidad con la música y tocar los instrumentos muy por encima de cómo podría hacerlo el resto de la sociedad. Un talento es cantar de una manera que el resto no es capaz. Un talento es hacer un puzzle o un Lego con una visión lógica, matemática o espacial que el de al lado no es capaz. Todo ello son talentos. Todo ello son talentos y hay que estar muy pendientes, porque sobre todo mi experiencia me dice que dentro del aula el sistema educativo cosifica y clasifica tanto que a veces hay chavales que no son capaces de adaptarse y que no todos tenemos las mismas circunstancias ni somos igual de acompañados por nuestras familias, porque también hay contextos y contextos. No se trata de señalar ni de culpar, hay contextos y no sabemos la mochila que lleva el de al lado. Entonces, sí que desde el aula y desde el departamento de orientación han de estar atentos para ver dónde brilla cada uno y darles la oportunidad, porque yo sí que he experienciado y he vivido que cuando les das la oportunidad de brillar en su talento, la cosa cambia. No te quiero meter en un aprieto, pero es que ayer leí una noticia y me descuadró, sinceramente. Y fue que en Aragón, es un tema de aquí, en Aragón, precisamente en Zaragoza estaban hablando, más que de Aragón, solo había 4 colegios públicos que estaban entre los 25 colegios más valorados de Zaragoza. Y entonces mi pregunta es, ¿se trabaja de forma igual
todo lo que nos estás desarrollando de acompañarlos, ayudarlos, intentar asesorarles, intentar detectar para acompañarlos mejor en todo su proceso, o nos están fallando cosas cuando dependen de la administración y son cosas que se trabajan más en el ámbito público-privado, porque hay muchos colegios que son concertados y no deja de ser público-privado, ¿no? Aunque sea parte de financiación, y privados son los que son privados. A mí es que me rompió la cabeza, porque al final hay muchos más colegios públicos. O sea, yo me pongo a pensar en Zaragoza, hay muchos más colegios públicos que concertados. Que solo hubiera 4. Eran una publicación de las encuestas estas de mi cole que clasifica, ¿no? Le da valoración a los colegios. Sí. Que yo no digo que lo que diga esa, pero ya es como muy destacable, ¿no? Entonces, yo me gustaría saber tu opinión, porque tú has estado dentro durante 18 años impartiendo, no lo sé ni tampoco es el tema si has sido tan en la pública o en la concertada o ha sido en la privada, pero me gustaría saber tu opinión, si tú crees, porque hay muchos padres que a lo mejor les va a interesar decir, ostras, yo quiero tener a mi hijo donde sí van a prestarle atención a estas cosas. Yo sinceramente creo que nos están faltando medios. Y sinceramente creo, yo he trabajado en la concertada, no conozco tan a fondo la privada, conozco un poquito más la pública, y creo que en este tema no me atrevo a señalar, porque creo que nos están faltando medios en todos los público, el concertado y el privado no me atrevo, porque no lo conozco en profundidad, por lo tanto, pero intuyo que también. Nos faltan medios porque le estamos poniendo el foco a un sistema educativo que sabemos que al final parece que lo que valora es lo memorístico. Es que habría que cambiar tantas cosas. Yo ya no me acuerdo de los Ríos de España. Pero tengo capacidad para gestionar 4 empresas, me refiero. Con eso es lo que con lo que quiero decir es que hay muchas cosas que no sé realmente qué valor tienen, porque yo no me acuerdo de los ríos de España. Me acuerdo de muchos más ríos, porque me acuerdo de los ríos, pues en la zona del Pirineo sé qué pasa el río porque esa zona me gusta. Pero si tú me empiezas a hablar de los ríos importantes de España, pues el Ebro, el Tajo, el Duero, ¿sabes? Te empiezo a nombrar 4 o 5, pero no me acuerdo de todos ni de... Vamos, y de dónde nacen y dónde se embocan, pues algunos sí y otros no. El Ebro sí, porque el Ebro es un símbolo de Aragón, para que lo entendamos, ¿no? Sí, pero me ha costado, entonces no lo sé. No quiero seguir entrando ahí porque no te quiero meter en problemas ahí. No, pero de hecho, mira, te voy a añadir una cosa que me parece súper importante. Tenemos enormes profesionales en el ámbito de la orientación, ¿vale? Los departamentos de orientación de todos los colegios de España te diría que están volcados. Si ser docente es vocacional, yo siempre digo, nací docente y moriré docente. O sea, ahora me dedico a lo que me dedico, pero a mí la docencia me sigue apasionando. Y de hecho sigo colaborando, etc. Ya no te quiero contar lo que es el mundo de la orientación. Y pobres, porque están desbordados. Por eso digo que faltan medios. Si es que claro que ellos quieren atender, porque es que hay una diversidad importantísima. Hemos hablado de las altas capacidades, hemos hablado de los talentos, son todo necesidades educativas especiales. Tenemos que hablar de la dislexia, del TDAH, podríamos hablar de un montón de cosas más. Y ellos es muy vocacional. La persona que decide dedicarse a esto es porque verdaderamente tiene vocación de ayuda. Yo creo que la sanidad y la educación, habrá quien no, pero es rarísimo el porcentaje. Bueno, no sé a dónde llegará este episodio, ojalá llegue lejos para que pongamos el foco en, por favor, ayudar un poquito más en este, porque además vamos a evitar un montón de cosas que luego van detrás. Es simplemente que me descolocó, o sea, a mí esa noticia me descolocó porque yo no tenía esa noción. O sea, al final, pues pensar, ¿no?, que hay muchos más colegios públicos que concertados y privados, y que lo normal es, pues, que esté equilibrado, ¿no?, esté mediado, y sin embargo no era así, y quería saber simplemente, ya te digo que, porque como lo llevan muy a lo político, no quería entrar ahí ni buscarte las cosquillas en esa parcela, porque mucha gente, sin pensar mucho más allá, depende de cuál es su ideología política, va directamente a decirnos que a lo mejor es la educación privada, y los que no, pues te va a decir que la concertada y la privada. Estudiaste humanidades.
¿estamos en una sociedad que es humana? ¿O no estamos en una...? Lógicamente somos humanos y va a ser humana, pero profundizando más en el significado de la palabra, ¿estamos en una sociedad que es humana? O sea, ¿vamos hacia adelante, nos hemos quedado estancados o vamos como los cangrejillos? Estamos en una sociedad que quiere ser humana y que le están poniendo un montón de obstáculos. Estamos viviendo un hito tecnológico brutal que está muy bien en parte y que nos está arrastrando por otro lado, ¿no? Yo creo que el ser humano es bueno por naturaleza. El problema, y que el ser humano quiere vivir en una sociedad donde haya una serie de valores universales que nos incumben a todos. El problema es que esos valores se están perdiendo. Y se están perdiendo porque, a pesar de que queremos ser humanos, vamos atados constantemente a un dispositivo que no nos permite levantar la mirada. Si tú no eres capaz de mirar al de enfrente, es complicado que vayas a practicar la humanidad. ¿Qué valores estamos...? Porque normalmente a mí me hace mucha gracia, porque esto lo hablas con diferentes personas y todo el mundo te dice que se van perdiendo los valores, pero, o sea, si yo pienso que el Dalai está perdiendo sus valores, pero a lo mejor yo también estoy perdiendo los míos y no estoy siendo crítico. Entonces, ¿se están perdiendo valores conforme a generaciones anteriores? Conforme a nuestros padres, conforme a nuestros abuelos. Yo echo la mirada a los padres de mi padre. A mi abuela la conocí solo hasta los 5 años porque falleció, pero sí que me intenta informar mucho cuando he estado en su pueblo, porque que me contara la gente cómo era mi abuela, porque yo quería saber cómo era mi abuela Isabel. Mi abuelo yo lo he conocido, sé cómo es, y en algunas cosas pues a lo mejor sería cabezota, pero tenía unos valores que ahora no los veo en la sociedad. Yo veo ciertas cosas en mis padres, pero no las veo en la sociedad. Y claro, yo pensaré que yo voy muy ligado a mis valores, pero a lo mejor la enfrente piensa que no tanto. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Que o sea, he entendido lo del teléfono y bien, pero ¿está solo el problema ahí en el que no somos capaces de, si yo me tomo un café con Marga, de mirarle a Marga y estar pendientes si me dice pues la administrativa en la oficina si ha enviado el documento o no? ¿O está solo el problema ahí o hay o va más en consonancia a lo que yo pienso que hay un problema más de cómo han intentado inculcar desde las altas esferas los valores, porque al final les interesa que no haya familias unidas, les interesa que haya familias desestructuradas, les interesa que no te lleves bien con tu vecino, que no sepas ni cómo se llama tu vecino? ¿Cómo vamos? Va todo un poco hilado, pero sí que es cierto que yo quiero hacer especial hincapié en que, o sea, cuando hablamos de nuestros abuelos o de nuestros padres, ¿vale? Para no irnos tan lejos, claro, siempre está de fondo el tema del avance de las tecnologías y el tema del dispositivo, el tema de tener un móvil constantemente entre nuestras manos. Es decir, yo no creo que tú o yo o el de al lado, entre comillas, no quiera que permanezcan valores como el del respeto o el del interés genuino por escuchar al otro. Habrá quien tenga, bueno, por contextos, por naturaleza, por X circunstancias, claro que hay personas que son menos respetuosas y que a lo mejor no van a compartir nuestros valores, Darío, o que tienen una tendencia peor a la escucha. Pero en general, cuando yo digo que el hombre es bueno por naturaleza, ¿vale? Sí que de manera genuina vamos a querer mostrar un interés por el de al lado y de primeras vamos a intentar escuchar. El problema es que si la sociedad va tan acelerada y hemos dejado de practicar, porque al final son prácticas diarias, ese tipo de ejercicios, los vamos a perder cada vez más. Los vamos a perder cada vez más. Imagínate el que ya de por sí pues, es menos respetuoso o es más impulsivo. Si encima no está fomentando en el día a día, claro, nuestros abuelos bajaban a comprar el pan y bajaban sin un móvil. Y esto, que parece una tontería, no lo es. Y hablaban con la panadera. ¿Qué tal? Encarni, ¿cómo va? Vaya día que hace. Esto ahora ya nada. Estás pidiendo la barra de pan con el móvil así.
Entonces yo insisto mucho en este tema porque creo que es importante. Bueno, no les das las gracias ni cuando te dan el pan. O no le miras a la cara a la camarera o al camarero cuando le estás pidiendo que te traiga... Me da que tú sí lo haces, y yo también. A ver, yo hay en cosas que me intento no fijar. Todo el mundo lo hace. Hay veces, yo tengo estructurado de una forma que pues, yo estoy trabajando desde el punto de la mañana hasta más o menos las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde hago de taxista, empiezo a ir recogiendo a mis hijos en los diferentes centros, porque tengo hijos que van a la guardería, hijos que ya van al colegio. Y yo las tardes las tengo dedicadas para ellos, aunque hay momentos a lo mejor que la urgencia de la empresa me lleva. Y hay veces que incluso yo, teniendo la consciencia y sabiendo lo importante que es, que me da rabia porque veo que ha pasado la tarde y a lo mejor está más pendiente de mirar cosas en el teléfono, mails y demás, que de estar jugando con mi hijo o con mi hija. Y cuando me voy me siento defraudado conmigo mismo porque digo, es que si realmente examinas, ¿qué tenía más fuerza? O sea, ¿qué tiene más peso? Pues el haber estado jugando con tu hijo que haber leído 3 mails o haber viendo si la estadística de un vídeo en YouTube estaba siendo la retención era la que fuera. Pues si no es la retención que buscas, pues ya lo mejorarás, ¿no? Entonces, yo creo que incluso aun teniendo consciencia, la sociedad nos lo pone difícil. Totalmente. Es que lo que está sucediendo es que lo urgente está matando a lo importante. Ya. Lo urgente está matando lo importante y parece que lo urgente lo llevamos continuamente en un dispositivo. Entonces, tú has expuesto esta situación, pero que nos pasa a todos. Claro que a mí también me pasa, por supuesto. Por supuesto, con otras edades, porque los míos ya tienen otras edades, pero que a veces de decirle, pero espera un momento, y digo, jolín, pero sí acaba de llegar. Se acaba de llegar. Y es verdad que yo tengo 2 hijos que afortunadamente demandan bastante, pues porque creo que la relación que tenemos es muy estrecha, ¿no? Pero bueno, no creo que se merezcan esa respuesta en ese momento, porque muchas veces realmente me están demandando pues porque para ellos es importante, pero claro, volvemos a que estamos hiperconectados, es que estamos hiperconectados. Por eso digo que hay valores que se están perdiendo que tienen que ver precisamente con los valores, las habilidades mal llamadas blandas que implemento en mis programas, los que hablo en mis charlas, que al final son valores universales básicos que tenemos que recuperar, sea como sea, porque estamos hablando de nuestras familias, que es lo más importante, pero es que esto llevado al entorno profesional se repite y por eso muchas veces los equipos no funcionan. Me hace gracia eso de las habilidades blandas porque o sea, debían ser las duras. Vamos, me refiero porque totalmente. Me hace gracia eso de las habilidades blandas. Sí. Quiero asentar y luego a partir de ahí empezamos a hablar y lo llevamos ya a los equipos de trabajo y demás. Pero antes quiero hablarte de un tema, porque antes has hablado de etiquetas. No las has nombrado como en etiquetas, pero sí que has nombrado que en los colegios o en los institutos, pues que, yo qué sé, pues un niño que tiene TDAH, el otro de no sé qué, y tendemos mucho en esta sociedad, me parece a mí, a poner etiquetas. Esto llevado a los equipos de trabajo, esto llevado a nuestra empresa. Sí. ¿Cuánto perjudicial puede ser el que empecemos a permitir que se pongan etiquetas a ciertas personas en nuestras organizaciones? Mira, Darío, hay que darle la vuelta a esto. ¿Sabes qué? Que esas etiquetas son talentos. Y los tienen. Y los tienen en el aula y los tienen en las empresas, en los equipos. Entonces, hay que empezar a darle la vuelta. Y en vez de poner una etiqueta, hombre, a ver, hay circunstancias y circunstancias. Pero es que determinadas personas en un equipo que resultan incómodas o determinados alumnos en un aula que resultan incómodas, y soy de las que practico la mirada ancha y profunda, y lo digo de verdad, estoy 18 años y he disfrutado muchísimo de mis alumnos. Me fui muy abrazada porque quise irme y emprender en este apasionante campo al que ahora me dedico. Entonces, que sí, que en los equipos hay personas que nos resultan, la palabra no es incómoda, bueno, que nos cuesta más sacar lo mejor de ellos, vamos a verlo así. Pero es que cuando tocas la tecla, Darío, tú lo sabes, cuando tocas esa tecla, ¡wow!
Yo esto lo veo así. Qué difícil es gestionar a las personas. Yo siempre digo que la parte de las empresas, hay muchas partes porque para algunas personas pueden ser más complicadas, para otras menos. La parte de las finanzas, por muchas veces cuando se encuentran algún nudo en la empresa cuesta quitar el nudo, pero la parte más complicada de una empresa para mí es gestionar a las personas. Al final tú le dices lo mismo a Pepe y a Juan, y a Pepe lo incentivas y lo subes a los altares, y Juan ya no levanta cabeza. Y les has dicho exactamente lo mismo, con el mismo tono, de la misma forma, tomándote el mismo tiempo, dándoles el mismo espacio, pero no funciona. No funciona igual. No, ahí está el liderazgo emocional. Vamos a hablar de inteligencia emocional. Si empiezo a hablar de inteligencias, me viene a la cabeza siempre una charla de Mario Alonso Puig, que empezó a hablar de todas las diferentes inteligencias que hay, y una de las inteligencias que ponía encima de la mesa es la inteligencia emocional. Vale, lo tenemos todo el mundo en la boca. Lo importante que es la inteligencia emocional, pero todo el mundo sabe qué es la inteligencia emocional. Vamos a bajarlo a tierra. ¿Qué es la inteligencia emocional? Eso es, no todo el mundo Porque hay sabe palabras que están muy usadas, sí. pero que en realidad a lo mejor no sabemos su significado real. Eso es. La inteligencia emocional está muy relacionada con la autoconsciencia, es decir, nuestro propio autoconocimiento, el conocernos nosotros, y con la autogestión emocional. Y lo aterrizo. Con la capacidad de ser capaces de reconocer nuestras emociones, identificarlas y ponerles un nombre. No todas las emociones son iguales, no es lo mismo estar triste que estar deprimido, es muy diferente, y ser capaces de transitarlas. Si nosotros somos capaces de autogestionarnos emocionalmente o autorregularnos, vamos a tener la enorme ventaja de ser capaces no de gestionar las emociones de los demás, porque no se trata de gestionar la emoción del de al lado, la tiene que gestionar él, pero sí ser capaz de identificar qué le está pasando a esa persona, para desde ahí poder ser empáticos, que luego si quieres podemos hablar de los diferentes tipos de empatía, desarrollar unas habilidades sociales que nos puedan acompañar y además con todo ese compendio ser capaces de motivar y de vivirlo desde la motivación. Esto es la inteligencia emocional. Ahora que ya hemos asentado esa base, vamos a ir llevándole a casos que nos encontramos en la empresa. Y muchas veces que a los dueños de las empresas, a los gerentes, ahora a los CEOs, porque todo el mundo ahora es CEO, ¿no? Sí que me hace mucha gracia esa temática. Nos cuesta mucho poner límites en nuestras organizaciones. ¿Por qué nos cuesta tanto el estar poniendo límites? Porque al final es decir, voy a por aquí hasta aquí. No puedes pasar hacia ahí. Pues para mí, la asertividad es la llave maestra de las herramientas de la inteligencia emocional y es la que más me cuesta trabajar con los equipos y en la que hago especial hincapié, porque de hecho yo me he encontrado que no, esto no es la asertividad. Sí, esto sí es la asertividad. Entonces has dado con un tema, con el temazo, es el temazo. ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites? Porque no hay unas competencias previas que tienen que ver con la IE, con la inteligencia emocional, bien aposentadas y bien construidas, y no hay un buen pilar. Entonces, si tú no aprendes a ser empático, ojo, y en el ámbito empresarial no puedes practicar la empatía afectiva o la compasiva, tienes que practicar la empatía cognitiva, que si quieres luego te explico. Pero si no has practicado la empatía desde el ámbito profesional, si no eres capaz de practicar la escucha activa porque hemos dicho al ritmo al que vamos, etcétera, etcétera, si no has sido capaz de desarrollar unas habilidades sociales con tu equipo y por lo tanto tu liderazgo, si digo que un liderazgo humanista suena como muy etéreo, pero si es que se trata, al final lideramos a través del ejemplo. Entonces, si tú no eres ejemplo, te va a costar mucho más poner límites porque de alguna manera te sientes culpable. Cuando tú haces las cosas bien y has seguido unos pasos, es que te va a salir solo. De hecho, la sensatez se cae tanto por su propio peso que el límite ya está puesto. Es que a lo mejor tu equipo es que ni te lo pide porque ve que tú eres un tipo sensato. No sé si me estoy explicando. Sí, te estás explicando. Vamos a hablar de la empatía.
me canso de todo el mundo es empático, que lo importante es ser empático, este no es empático, si lo llamamos más allá, pues este es tóxico, este no es tóxico, o sea, lo humanos seamos. Has hablado de diferentes tipos de empatías. Me gustaría que las fueras nombrando y explicar. O sea, lo primero vamos a llevar a la tierra, que es ser empático. Luego vamos a ir desarrollándolo cada una de las diferentes empatías que nos has comentado que nos podemos encontrar, y luego sí que me gustaría que nos paráramos un poco en ese tipo de empatías que nos va a ser una gran herramienta en la empresa para gestionar nuestros equipos. Eso es. Bueno, la empatía no es la simpatía. Empezando por ahí. De hecho, la simpatía nos aleja y la empatía nos acerca. Empatía no es decirle al de al lado lo que tiene que hacer, ni darle consejos, ni una palmadita en la espalda, decirle esto ya se pasará, tiempo al tiempo. No, eso no es empatía. La empatía está muy relacionada con el silencio y con la capacidad de acompañar desde ese silencio. Y hay veces que no vas a ser capaz, como se dice coloquialmente, de ponerte en los zapatos del otro. Y tienes derecho a no ser capaz, pero también tienes un poquito la obligación de simplemente respetar desde el silencio. No hace falta que pienses igual, simplemente es que respetes ese momento o ese tránsito que esa persona está viviendo. ¿Vale? Por lo tanto, es importante esta distinción. Tipos de empatía. Yo no. El gran Daniel Goleman, padre de la inteligencia emocional, pensador, filósofo, psicólogo, bueno, desglosó la empatía en 3 tipos. La empatía cognitiva, que es la que viene, que también se le llama empatía profesional, y es una empatía que se vive desde la razón. Es ser capaz de entender desde la razón, desde la lógica, lo que le está sucediendo al otro. Muy relacionado con lo que acabo de decir. Lo entiendes, pero no tienes por qué estar de acuerdo. No pasa nada. Y es muy interesante esa empatía en el ámbito profesional. Luego está la empatía afectiva, que es más cercana a nuestras relaciones sociales, donde no solo eres capaz de entender lo que le está pasando al otro, sino que conectas emocionalmente con lo que le está pasando. Y por último está la empatía compasiva, que está muy relacionada con nuestros seres queridos, con nuestros seres más queridos, que puede ser nuestra familia o amigos íntimos. Conectas desde la lógica y la razón con lo que le está pasando, conectas emocionalmente con lo que le sucede y además hay algo que te invita a intentar ayudarle o procurar sacarle con tus medios de dicha situación. Son muy diferentes las 3. Yo creo que les hemos podido ya colocar, ¿no?, un poco en el sitio, y sobre todo que la gente sepa lo que es ser empático o lo que no es ser empático, que a veces yo creo que nos liamos. Los gerentes, los líderes, los que gestionan equipos, muchas veces gestionan desde el ego. Totalmente. ¿Por qué nos dificulta tanto la gestión de nuestro equipo el ego y cómo lo podemos gestionar? Bueno, hay una frase que poco habrás escuchado, que es la soledad del líder. Muchas veces lo que le pasa a los líderes es que se sienten muy solos. Y a veces se lidera desde el ego porque hay cierta inseguridad. Si tú no has, y muchas veces no es culpa del propio CEO, pero si tú no has trabajado la confianza con tu equipo, tu forma de poner límites va a ser por imposición. Y va a salir tu peor ego. Entonces, lo primero que tienes que hacer es construir un equipo donde haya confianza. Esto que hablábamos antes de sacar los talentos de cada uno, o de que si tú no eres capaz de escuchar a la diversidad, el guión va a ser siempre el mismo. La peli va a ser siempre la misma. Entonces, tenemos que tender a escuchar un poquito y abrirnos todas las posturas y posiciones, porque muchas veces en los equipos el que más te incomoda, te lo llevas a tu terreno, igual es luego el que más te puede aportar, ¿no? Y te puede dar un guión totalmente diferente. Y te cambia la trama y el final. Entonces, bueno, por ahí creo que van los tiros. Que
bueno, que no quiero que suene muy Mr. Wonderful, que no es nada fácil y que no siempre hay tiempo, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que hacer un pequeño clic e intentarlo, sacar un ratito. Yo creo que esto es como todo, que muchas veces no vamos a poder dar un salto de A hasta B, pero a lo mejor si vamos de A hasta A con 1, Total. pues ya hemos avanzado, no será lo que nosotros estamos buscando, pero luego nos será más sencillo llegar a 2, a 3, hasta que ya cada vez estemos más cerca de B y todo eso se vaya integrando. De hecho, Darío, perdona que te haya interrumpido, no quiero que esto se interprete como un consejo, pero yo lo que he observado cuando acompaño a equipos y también en mi larga experiencia docente, que estuve muy vinculada al equipo de dirección, quizás lo que nos puede ayudar de vez en cuando es ser vulnerables, relacionado con el ego. Llévate a esa persona a tu despacho y dile, oye, de verdad, yo te quiero ayudar, pero es que no sé muy bien cómo hacerlo. ¿Cómo puedo acompañarte? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos sacar lo mejor de esto que está sucediendo? Y descolocamos totalmente a la persona, porque no se lo espera. Y porque tú, eso sí, si damos ese paso, tiene que ser genuino. No puede ser impostado. Sí, es que no puede estar impostado, que tiene que ser una realidad. Has dicho una cosa que para mí es muy importante, que el liderazgo no es someter, no lo has dicho así, pero bueno, sé para Imposición, sí. Pero el liderazgo se hace a través del ejemplo. Que va a haber gente que aunque vea tu ejemplo no te va a querer seguir, que no pasa nada, pero es que a lo mejor esa persona no tiene que estar en tu equipo. Totalmente. Y ojo, tu ejemplo es tu ejemplo, el que tú decides. Y efectivamente, Darío, hay cosas que se pueden transitar y otras que son intransitables y que hay unos principios que tú tienes muy claros que son así. Van con ellos. A lo mejor es que no están en el sitio adecuado, es que no podemos culpar siempre a los de arriba, ni muchísimo menos. Ha habido hay una cosa que he dicho en varias ocasiones y que alguna vez no han estado de acuerdo los entrevistados, y yo digo que yo creo que los equipos y las personas que estén en tus empresas tienen que estar personas que estén ligadas a los valores que has inculcado a tu propio proyecto. Y hay muchas veces que me dicen eso no tiene nada que ver, o sea que no estaban de acuerdo, y yo lo digo que en base a mi experiencia, yo he tenido personas, sobre todo en el apartado de ventas, que sabía que me iban a vender mucho, pero que sabía que no iban ligados, o sea, que eran unas personas con valores iguales a los valores de la empresa. Al final, la empresa, los valores los inculcamos los fundadores. Esto es así. Y que mi experiencia ha sido muy negativa en ese aspecto, porque al final esa persona no decide en base a cómo está esperando la empresa en ciertos momentos, decide en base a sus valores. Que muchas veces les he dicho, mira, si no digo que no seas buen trabajador o buena trabajadora, es simplemente que aquí no vas a crecer, porque no vas, o sea, tus valores no van ligados a los valores del proyecto. Esto no quiere decir que en otro sitio no vayas a ser una crack o un crack, porque sí que van a estar ligados tus valores. Y ni siquiera quiero decir que tú tengas valor, que tú no tengas valores y la empresa sí que los tiene, o que tus valores son peores que los valores de la empresa, porque al final si todos decimos, ¿cuáles son tus valores? Todos decimos los mismos. Hay 3 que van a coincidir. Total. Si dices 5, Total. 3 coinciden. Pero Total. la práctica no es igual. Entonces yo has dicho algo y lo quería recalcar porque para mí, en base a mi experiencia, súper importante. Personas en el equipo que sus valores vayan ligados a los valores de la empresa, porque es que si no el equipo se te va a mosquear también. Va a decir, oye, yo me estoy esforzando y estoy haciendo las cosas aquí, es que resulta que Juan hace las cosas como le da la gana y encima... Mira... ¿Se lleva su salario a casa a final de mes como me lo llevo yo? Totalmente de acuerdo. Es que estoy absolutamente de acuerdo. Y además no quiero que se confundan los términos, porque una cosa es la pluralidad y la mirada ancha y profunda, y otra cosa son los valores, Darío. Yo un ejemplo que he visualizado y que he observado es, por ejemplo, el colegio de mis hijos. No voy a decir cuál es porque no viene al caso, pero es un colegio católico concertado y tiene una pluralidad de equipo increíble. ¿Tiene pluralidad? Tiene pluralidad. Gente joven, gente mayor, gente... Mirada ancha y profunda, pluralidad absoluta. Pero comparten valores. Comparten valores. Y se los hacen llevar a la... O sea, es una comunidad que va unida. Y al final se lo trasladan a los chavales. Entonces, ole. Ole. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Es que hay... Bueno, pues eso, hay principios, volvemos a lo de antes, y valores que son inquebrantables. A mí me pasa en casa con mis hijos y con mi marido.
Pues anda que no somos diferentes los 4, somos 4 miembros y bien diferentes. Bueno, además les hemos dado a cada uno los 2, yo creo, y luego la personalidad de ellos y que son ellos. Ojo, que muchas veces si no proyectamos en nuestros hijos y hay que tener mucho cuidado, pero que somos muy diferentes en muchísimas cosas. Es que ya nacemos diferentes. Es que yo tengo un ingeniero teleco con el que llevo 25 años, ya, vamos a ver. Pero es que los valores, Darío, son los valores. Y si no, no funcionamos como equipo. Es que las familias somos un equipo. Y hemos hablado mucho de la educación, hemos hablado de los colegios. Yo también quiero quiero hacer una defensa en pro también del profesorado y de los centros educativos. No podemos cargar la responsabilidad solo en los colegios. Bueno, la primera responsabilidad, ahí está, Darío. Claro, pero no todo el mundo lo vive igual. Es importante. Pero la primera responsabilidad la tenemos las familias. Sí, claro. O sea, al final, allí les van a educar, les van a enseñar valores, les van a formar, pero tú, al final la máxima responsabilidad es tuya. Claro, pero yo, después de estar tantos años en la educación, te diría que la mayoría de las familias están súper involucradas. Nuestros hijos son lo más importante, pero también me he encontrado situaciones que son un poco injustas, que por contexto o circunstancias tratan de culpar a la otra parte y es como, wow, es que nosotros como padres también a veces estamos ciegos y no vemos. Bueno, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. El centro tiene que asumir su responsabilidad y los padres tienen que asumir la suya. Justo. Lo que no asumir responsabilidades en la vida siempre tiene consecuencias. Yo siempre digo que no decidir es una decisión en sí. Correcto. O sea, tú puedes dejarlo y no estar haciendo nada, pero que estás decidiendo no hacer nada. Eso. Entonces, no decidir ya es una decisión en sí. No decidir responsabilizarte de la educación de tus hijos es una decisión en sí que va a tener unas consecuencias. Sí. Probablemente que también les eduques tú tendrá consecuencias porque vas a errar en muchas cosas. Yo con mis hijos, pues ya erro todos los días. O sea, hay cosas que me hubiera gustado hacerlas de otra forma, hay cosas que a lo mejor creo que les podría haber ayudado de otra forma, o te das cuenta que una mirada, un gesto a ellos les pesa mucho. Y a lo mejor es algo que simplemente te ha salido en automático y no tiene nada que ver. A lo mejor has tenido un mal día. Total, y luego acabas de colgar una llamada que te han estado tocando las narices, ¿sabes lo que te quiere decir? Y a lo mejor no le has dicho las cosas... No mal, es que a lo mejor no les has dicho las cosas como en el nivel que tú te has puesto que tú se las quieres decir a ellos. Pues son las personas más importantes de tu vida. Totalmente. No les puedes decir las cosas así en automático de cualquier forma. Claro. Vamos a ponernos un poco en el foco me gustaría saber en qué momento, o sea, en qué momento decides emprender. Porque tú estás ahí y hubo un momento que tú dijiste, o sea, y emprender no es sencillo y además vienes de una parte en el que el profesorado es una profesión, digamos, más protegida, entre comillas. Me refiero a que no tenéis a lo mejor tanta inquietud. Bueno, habrá gente que tenga más temporalidades, pero una persona que lleva 18 o 20 años no tiene una temporalidad. Es una persona muy asentada y de momento coger y decir, voy a poner a emprender, voy a empezar a hablar de liderazgo con empresarios, que además tú no hayas estado tratando con empresarios, tú estabas tratando con pues con personas que estaban en la pubertad probablemente en el instituto, ¿no? Con las hormonas un poco locas. Y entonces eso es mucho cambio. O sea, tu interlocutor cambia totalmente, tu situación. Sí. Te he dado muchas pistas ya a lo largo de la entrevista. Te he dado muchas pistas. Mira, 1, observo en los últimos años de profesión que hay una necesidad enorme de escucha, una necesidad de empatía, de ponernos en el lugar del otro, de desarrollar una serie de habilidades y de comunicación que se están perdiendo en la propia sociedad entre los jóvenes y en las familias también. Como te he dicho, estaba también muy vinculada al equipo de orientación y a la dirección. Entonces, por ahí sí que ya un atisbo de relacionarte no con líderes, pero con gente que dirige y que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Y que vemos esa necesidad. Entonces, pues surge ese gusanillo, ¿no? De formarme, lo primero, muy seriamente, en todo el campo de la inteligencia emocional y el desarrollo personal, más allá de mi expertise, que por supuesto es importantísimo. Y luego, tener un abuelo y un padre, fueron emprendedores.
y que han luchado por sus negocios. Yo creo que lo. Y me apoyaron. Mi padre me apoya a tope, nos comunicamos muchísimo, sigo aprendiendo muchísimo de él. Y bueno, y luego tengo una hija que ya va a cumplir casi 17 años y que en nuestras conversaciones ya parece que surge el gusanillo de a mí me gustaría, no sé si emprender, pero bueno, dejar una huella diferente. Y lo vi claro. No sé si me gusta hacer, sí, has respondido. Sí. Me gusta hacer esta pregunta, aunque como tú bien has dicho, has ido dejando atisbos de respuesta ahí, pero porque hay mucha gente que se va a encontrar en esa situación. Va a haber mucha gente que no le gusta cómo es su vida y no se atreve a lo mejor a emprender. Y a lo mejor dice, ostras, pues, y a lo mejor se sienten conectados con tu historia. Sí, yo siempre digo que emprender no es para todo el mundo, que muchas veces me dice, ostras, tú siempre estás hablando y propagando el emprendimiento, pero ostras, le quita las ganas a mucha gente. Y digo, bueno, yo tengo que decir cuál es la realidad. A partir de ahí yo siempre digo que emprender no es para todo el mundo, no es porque seas más listo o más tonto. Si estás preparado a asumir las consecuencias que tiene que te pongas a emprender. Totalmente, o sea que ya vas tú de cara, es como vas en la moto o en el coche. Pues en el coche si te metes un leñazo vas protegido, en la moto, o sea, eres tú directamente el que va a recibir el golpe. Pues aquí sucede un poco esto. Es que es importantísimo lo que estás diciendo, porque mi contexto era el adecuado, eran también los ingredientes apropiados y la situación era propicia, pero emprender no es para todo el mundo, realmente es muy complicado, exige de mucha perseverancia, de mucho esfuerzo, hay que tener una gestión emocional muy bestia, porque hay muchísimas subidas y bajadas, somos supervivientes y al final, aunque tu entorno te apoye, muchas veces no te entiende, pero no te entiende no porque no te quieran entender, si es que el que te va a entender es alguien que haya pasado por lo mismo, ¿no? Entonces, ojo, cuidado. Y luego que yo no me acuerdo del porcentaje, pero muchos se quedan por el camino. La mayoría. Exacto. Hay que decirlo así. Exacto. O sea, la mayoría se queda por el camino, entonces no es quitar la idea, pero es simplemente pues darle información real al respecto. Cuando te juntas con personas como yo, que les tienes que convencer que puede gestionar la empresa a través de la inteligencia emocional, en donde choca siempre. O sea, donde encuentras siempre el problema, porque te cuesta convencer a ciertos empresarios en que la inteligencia emocional puede ser rentable para su negocio. O sea, ya no es un tema de si lo haces bien o lo haces mal. Vamos a llamarlo, que va a ser rentable. Sí. A ver, la realidad es que los empresarios que acaban llegando a mí tienen ya bastante claro qué es lo que quieren, o sea, que quieren implementar la IE. Lo que pasa que hay que explicar muy bien en qué consiste y a qué nos vamos a someter, ¿vale? Porque al final, bueno, no dejamos de hacer un testeo de cómo está la situación en la empresa y coger un radar y ver cómo está la comunicación, sobre todo la comunicación interna, y a trabajar una serie de herramientas. Te diría que no les cuesta demasiado. Enseguida se ponen en acción porque más allá de la charla de por sí es bastante motivacional, porque la IE solo nos puede traer cosas buenas. Quizás yo trabajo sobre 4 herramientas siempre o casi siempre, luego dependiendo de las necesidades también que tenga la organización, pero trabajamos mucho desde la escucha activa, que es la escucha activa, y la ponemos en marcha, no solo la explicamos, trabajamos a través de dinámicas, la empatía, lo mismo, les encanta porque es que al final ahí va. Y lo que más les cuesta es el tema de la asertividad. Esa es la herramienta que más cuesta. Y desde ahí es desde donde se proponen tener como individuos una inteligencia interpersonal que conecte a los equipos. Entonces, cada vez tienen más claro los CEOs, bueno, no, es que lo de CEO, los líderes, que la IE tiene muchísimo peso, porque es que por muchos conocimientos técnicos que tengamos, que son importantísimos, si no hay una IE, es decir, si no hay unos valores, que al final es que la IE es sensatez, coherencia, o sea, que acompañen al equipo, pues las cosas se van a desmoronar y se van a caer por su propio peso. Y sobre todo más ahora que la IA está pegando tan fuerte. A lo largo de la entrevista has nombrado la escucha activa en diferentes ocasiones
Estaba esperando a que fuéramos un poquito más adelante para pararme en este punto. Vamos a hacer lo mismo que en todos los aspectos. Vamos a llevar la tierra, que es la escucha activa, y de qué forma la podemos poner en práctica. Posteo bastante sobre el tema de la escucha activa en mi comunidad y tiene bastante éxito. Y la realidad es que casi toda mi comunidad está de acuerdo, pero luego nos cuesta a todos llevarlo mucho adelante. Bueno, además es que reconocen mucho las meteduras de pata que tenemos a la hora de no llevar bien o no llevar adelante una escucha activa. Entonces, una escucha activa en nuestro rol diario es no tener el móvil en la mano, que ya es difícil, escuchar al otro, si puede ser sosteniendo la mirada, atento a lo que te está diciendo, por lo tanto, no es oír, es escuchar, dejar el ego a un lado y no precipitarnos en estar pensando la respuesta que tenemos que darle antes de que la persona termine de exponer lo que nos está contando. Esto que parece sencillo es bastante complicado y es una de las cosas que más trabajo en mis programas. Porque pues, o sea, no es que les cueste, sino que se dan cuenta de que no están haciendo una escucha activa. Pero bueno, que me pasa a mí también. Escuchamos para responder. Exactamente. Y rapidito, lo que decíamos, rapidito, cuéntame que... Entonces, bueno, hay que hacer mucho ejercicio con el tema de la escucha activa y funciona muy bien. Normalmente los que lideramos o tenemos alguna empresa, tenemos algún negocio, los emprendedores, nos separamos mucho de nuestro yo interior, porque en el día a día hay muchos problemas con diversas administraciones públicas, hay muchos problemas con clientes, con proveedores, con el propio mercado en sí, que cada día te pone ante problemáticas nuevas. ¿De qué forma les convencemos que tienen que tener un cuidado emocional? Yo aquí muchas veces lo he dicho, que yo voy una vez al mes seguro a mi psicóloga y coach, con Charo, sí, y no falta la cita. O sea, yo el día que termino la sesión le digo, dame hora para el próximo mes. O sea, eso no puede faltar nunca. Entonces, para mí es muy importante, y yo siempre lo digo, que no es que me suceda nada, pero precisamente yo creo que el trabajo en el día a día va a hacer que se evite que en un medio plazo me pueda suceder algo. Entonces, ¿cómo les convencemos de que ese cuidado emocional y separarnos de nuestro yo interior es importante? Porque nos sucede mucho en el día a día, no nos miramos a nosotros mismos. Sí. Yo te diría que la labor de un empresario no es cuidar, porque no es cuidar al otro, pero sí que tiene que haber cierto cuidado hacia la organización, porque si no hay cuidado te vas a encontrar con una fuga de talento, una rotación, etc. Entonces, las cosas, nosotros funcionamos de dentro hacia afuera. Si no empiezas tú a cuidarte y no practicas el autocuidado, va a ser imposible que seas capaz de cuidar a tu organización. Creo que esta es la forma más clara de llegar, porque si no, no se van a convencer. O algunos no se van a convencer. Más allá de que, igual que cuando te duele una muela, vas al dentista, cuando te incomoda o te duele el alma, entre comillas, ¿vale? Debes de ir a alguien que te acompañe y te diga. Entonces, si tú no te cuidas, es imposible que puedas cuidar. Y se trata también de cuidar a tu equipo. No sé si... Esto es al final como en nuestra vida. Si no nos cuidamos a nosotros mismos, mal vamos a poder cuidar a nuestra familia. Claro, ¿no? Al final es llevado a lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es que es exactamente igual. Es exactamente igual. Es muy difícil que te enfrentes a los problemas a los que te vas a encontrar como empresario si tú no estás bien contigo. Porque ya de por sí la vida es vida. Entonces te van a surgir batallas. Claro que surgen batallas. Y batallas que no solo tienen que ver con tu organización, sino que tienen que ver con tu vida personal. Entonces, para poder batallar, para poder ser un gladiador, tienes que tener herramientas que te ayuden a luchar con que la vida es una batalla diaria, una batalla preciosa, pero una batalla. En las próximas semanas o meses vas a lanzar un nuevo proyecto, que es un video podcast que hemos estado hablando con anterioridad. Me gustaría que nos dijeras si tenéis una fecha en la que se va a poder lanzar, qué se va a hablar en el video podcast, si vais a traer invitados o van a ser charlas internas. Un poco que me digas cómo queréis desarrollar ese proyecto y si tenéis puesto la mirada en algo específico a un medio largo plazo. Bueno,
ese video podcast va a ser con otra persona, con un enorme profesional de LinkedIn, que no voy a desvelar por si acaso, pero que creo que cuando la comunidad de ambos se entere, bueno, algunos que escuchen el episodio de Emprende Radio ya van a sospechar, ¿vale? Pero es una persona con una trayectoria profesional y personal apasionante, yo diría. Iba a desvelar el nombre, pero tampoco. Arranca a 1 de abril, va a haber un episodio semanal que será en torno a 50 minutos, 1 hora, y sí que puedo dar el titular de que es un podcast donde se van a entrelazar emociones, negocios y relaciones humanas o humanidad. Nuestros invitados van a ser un ámbito bastante amplio, desde el ámbito cultural al ámbito artístico, del ámbito de las organizaciones, empresarial, deportivo. Y tiene una mirada también, o sea, queremos que haya una mirada de entretenimiento, pero también queremos llevar a nuestros invitados al punto de que nos den un poco de testimonio de cuál ha sido su recorrido a lo largo de la vida y qué y cómo y por qué les ha llevado a las circunstancias en las que en ese momento se encuentran, hilándolo con la IE, y hablar también mucho de IE, cómo les ha acompañado la inteligencia emocional, cómo les ha acompañado el mundo del negocio, las ventas. Todos nos tenemos que acabar vendiendo porque seamos profesionales de lo que seamos, ¿no? Antes lo hablábamos tú y yo. Y que siempre esté puesto sobre la mesa esa mirada humana que nos debe de acompañar a todos. Un poco el... Estaremos atentos, seguro que vais a tener mucho éxito, te lo deseo de corazón, pero es que además lo creo que va a ser así, Daniel, porque pinta realmente bien. Me hicieron una pregunta cuando vamos enfocando el final del programa, os doy la oportunidad de que entonces me hagáis una pregunta y te la quiero hacer porque una persona que tiene un gran desarrollo en la inteligencia emocional me entusiasma saber la respuesta. Sí. Y la pregunta era que si yo me arrepentía de algo que había hecho en la vida y que si me hubiera gustado no haberlo hecho. Entonces yo di una respuesta, pero me gustaría saber cuál es la tuya. Al final la respuesta que puse encima de la mesa es decir, o sea, yo lógicamente hay hechos que he hecho que me arrepiento de haberlos hecho, pero no cambiaría el que no se hubieran ejecutado porque parte del yo de hoy es en base a todas esas experiencias y muchas las experiencias negativas, y si no sería este Darío, sería otro Darío. Sí. Y además yo creo que hay ciertas cosas que te suceden en la vida que por un lado ni siquiera son responsabilidad tuya ni consecuencia de que tú hayas hecho. Por ejemplo, pues si hay un niño pequeño que tiene abusos, ¿no? de pequeño, él no ha hecho nada para que estén abusando de él o para que le estén realizando un maltrato. O sea, hay cartas que ya están marcadas en la vida. Total. ¿No? Sí. Ese es mi pensamiento. Pero ahora me gusta saber cuál es tu respuesta. Pero la pregunta sería que si hay algo, a ver... O sea, lógicamente vas a tener cosas que te arrepientes de haberlas hecho, pero que si tú las modificarías. O sea, que si querrías no haberlas hecho. De hecho, yo creo que escuché ese episodio, de hecho. Yo creo que todo nos construye. Todo nos construye. Entonces, evidentemente, hay cosas que me hubiera gustado que se produjeran de otra manera, pero creo que te voy a copiar y sin querer. Porque mi respuesta es que con esas meteduras de pata, entonces yo no sería la amarga que soy hoy, porque también esos tropiezos te ayudan a crecer. Que hay cosas que a lo mejor me hubiera gustado que se dieran de otra manera, pero es que vuelvo a lo que estábamos hablando, es que la vida es una batalla, en el mejor de los sentidos, la vida son grises. Entonces, bueno, creo que todo nos construye. Hay una pregunta que os hago siempre, y si has visto episodios de Emprende Radio, que sé que sí, porque me has estado diciendo incluso entrevistas que he realizado con nuestros invitados y hemos entrado en detalle en alguna de ellas. Siempre hay una pregunta que no puede faltar, y es porque yo creo que ante esta pregunta depende del momento de la vida en el que te encuentras,
van a ser una respuesta totalmente diferente y depende también de la persona. O sea, cada persona y en cada momento nos van a dar respuestas diferentes y todas son muy válidas. Y me gustaría que hoy me dijeras, Marga, ¿qué es para ti el éxito? Yo el éxito a día de hoy lo divido en 2 facetas, ¿vale? 2 bifurcaciones. Una es el éxito es la capacidad que estoy desarrollando de autogestionarme emocionalmente. Yo soy una persona emocional, creo que bastante sensible, y para mí, a través de mi trabajo, como yo me he tenido que trabajar a mí misma, que es lo que hablábamos antes, ha sido y sigue siendo un precioso reto el ser capaz de autogestionar mis emociones, reconocerlas y transitarlas. Para mí eso es el éxito conmigo misma. Y la otra faceta se bifurca en... Para mí el éxito es ser capaz de estar llegando a una comunidad importante que va más allá de mis servicios con las organizaciones, de mis charlas, de mis conferencias y de poder estar llevando la IE a donde creo que tiene que estar, que es en primera línea, porque verdaderamente pienso que la inteligencia emocional nos hace mejores personas y mejora nuestra sociedad. Y para terminar, estoy súper orgullosa de que mis hijos sean seres cada día emocionalmente más inteligentes. A pesar de que haya a veces que batallar con cosillas, que hablábamos de los valores y de cómo educamos, porque luego van creciendo, Darío, y va a haber cosas que se encuentren en el cole y en la sociedad que les choque. Hay que estar ahí, hay que insistir en que no pasa nada. No pasa nada. Que los valores son importantes y que no se dejen llevar siempre por la masa. Vamos llegando poco a poco al final de esta charla que me está encantando, la verdad, te lo digo de corazón, en el que se divide en 2 fases. Una primera fase donde ya os dejo a vosotros que me hagáis una pregunta a mí y luego ya la fase final en la que cerraréis vosotros el programa. Entonces, te dejo ahora la voz, la palabra para que puedas hacer esa pregunta. Mira, Darío, eres todo un descubrimiento. Te considero una persona emocionalmente muy inteligente y creo que además tienes mucho mérito porque has hecho y sigues haciendo un camino muy importante con tu autogestión emocional y con tu desarrollo personal. Me gustaría que me dijeras de las herramientas de las que hemos hablado hoy, quizás para centrar un poco el tiro, asertividad, empatía, escucha activa, incluso en inteligencia interpersonal, ¿cuáles han sido las que más te has labrado y de las que te sientes más satisfecho y orgulloso o que más te ayudan en tu labor diaria como CEO? A ver, la asertividad, al final, el poner límites es algo que nos cuesta siempre en la vida. De hecho, yo, por ejemplo, recientemente he tenido que poner unos límites en mi círculo familiar. Digamos, yo considero mi familia, a mi mujer y mis hijos, pues en la apertura del círculo por cosas que ni me estaban gustando, ni me estaban encontrando cómodo y que además creo que perjudicaban a mi familia. Entonces, y poner límites ya en la vida es difícil. Dependiendo además a quién le estás poniendo el límite. Si tú le pones el límite a tu entorno, pues te va a costar más porque cuando tú pones un límite tiene unas consecuencias y tú pides respeto a ese límite, pero tienes que respetar las consecuencias que conlleven que tú pongas ese límite. Entonces ya eso, estoy muy de acuerdo contigo, que es complicado y yo sí que además he tenido experiencias que por no poner límites en la empresa han tenido consecuencias muy negativas en la empresa. La escucha activa es algo que yo me di cuenta muchas veces y lo intento trabajar, de que estoy hablando con una persona y a veces me llego a desconectar y de repente me viene... Esto es como cuando haces mindfulness, que estás en la ducha, ¿no? Pues el típico ejercicio de que piensas solo en que te está cayendo el agua y de repente te viene un pensamiento y te das cuenta que te has pegado un viajazo de 3 minutos en un pensamiento y tú solo tenías la faena de notar que te cae el agua en la espalda, ¿sabes? O sea que total. Y te has cascado un viaje, pero de una locura, o sea, de 2 o 3 minutos te has cascado un viaje exagerado, ¿no? Entonces muchas veces me di cuenta y sí que la intento trabajar con la empatía. Estoy un poco peleado porque se ha manoseado tanto, la han utilizado tanto como arma arrojadiza contra las personas cuando no te viene bien la consecuencia o la decisión que se ha tomado, que estoy un poco más peleado. Le intento prestar atención. A mí muchas veces me han querido, cuando no les ha gustado una decisión, decir es que no eres empático, es que no eres no sé qué. Y siempre me he dado cuenta con el paso del tiempo que ha sido con personas que en ese momento me querían hacer daño.
Que a lo mejor ellos no eran empáticos, precisamente. Bueno, no estaban siendo empáticos, o sea, lógicamente porque no estaban entendiendo a la otra parte. Igual yo tampoco había sido el rey de la empatía, no lo sé. Más yo creo que he tomado decisiones que a lo mejor en algunas veces estaba equivocado y en otras veces pues no han gustado y ya está. Entonces en esa parcela estoy un poco peleado porque no estoy de acuerdo cómo se usa la palabra empatía y cómo se utiliza muchas veces en tu contra. Pero yo creo que en esas dos, simplemente con que vayas avanzando poquito a poco en saber poner límites en tu vida privada y en tu vida profesional y en saber e ir trabajando, tener escuchas más activas con las personas que tenemos enfrente, yo creo que la persona está labrando un gran desarrollo personal. O sea, ya solo con esas dos sería suficiente. La empatía no es que no crea que no se debe utilizar, pero es cuando algo la han utilizado para hacerte daño, es como ya de... Ya cuando empiezan a nombrar la palabra, ya sabes, es ya como me toca un poco. Que no digo que siempre haya sido empático. Va a haber situaciones en las que yo me he equivocado y no he sido empático. Y además las reconozco, y si las reconozco, e incluso he pedido disculpas, he pedido perdón, oye, mira, en este momento me equivoqué, no me duelen en prendas. Pero no me gusta que utilicen ciertas cosas como armas rojas. Pero yo creo que esas dos, simplemente con que se practique en la empresa, que escuchemos a nuestros proveedores, que escuchemos a nuestros trabajadores, que escuchemos realmente a nuestros clientes. Yo creo que ganamos suficiente. Que escuchemos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, que escuchemos. Yo creo que ya con eso vamos a ganar mucho, y que tan importante como escuchar es saber poner límites, exigir que se respeten y aceptar las consecuencias de la decisión o el límite que tú has querido imponer. En este caso que he expuesto yo encima de la mesa, ha tenido consecuencias que a lo mejor para mí pues me pueden entristecer o no, pero bueno, yo tengo también que respetar la consecuencia. Claro. Y ahí está. Entonces yo creo que es difícil a veces poner límites en la empresa con tu equipo. Sí. Porque existen afinidades, existen gente con la que conectas más fácil que con otros. Totalmente. Hay gente que se involucra mucho más en el proyecto que otras personas, y al final yo creo que el gestor, el líder, tiene que ser un líder neutral. Tiene que intentar dejar eso un poco, disiparlo, aunque eso esté encima de la mesa, pues como nos pasa a nuestros hijos, ¿no? Pues hay con hijos que a lo mejor te es más fácil conectar. Sí. Porque, claro, o sea, pero es que eso es como las personas, es así. Sí. Pero tú tienes que intentar, o sea, yo me paro muchas veces y digo, vale, tengo que ser ecuánime, tengo que separar incluso hasta mis experiencias que yo he tenido, porque si yo le veo que está haciendo algo que a mí me ha afectado mucho en la vida y que conmigo lo han hecho, lo estoy proyectando, no lo quiero perjudicar. Entonces eso a veces es complicado. Pero bueno, al final yo creo que esas dos patas en las que yo creo que si se manejan esas dos, el líder va a tener más ganado. Al final los líderes somos humanos. Sí, claro. Que no se nos olvide. Igual que el resto. Exacto. Somos perfectamente imperfectos. Igual que los padres, y los padres se van... Yo muchas veces cuando era pequeño decía, ¿pero cómo está decidiendo esto mi padre o mi madre? Es que no es justo, es que no sé qué, ¿no? Y es de, bueno, pues ellos lo han intentado hacer lo mejor que han podido. Antes hemos hablado de detectar las emociones, de a mí no me han hablado nunca de las emociones. Ya la primera vez que he oído hablar de las emociones, yo ya no vivía ni con mis padres. Claro. ¿Sabes? A nuestra generación no nos lo han enseñado. No. Y ahora estamos y mi hija de medio, por ejemplo, viene a la cabeza y no, tranquila, no pasa nada. Esta es una conversación la tuve con ella anoche mientras la dormía. Si eso no pasa nada, cielo. Si estás tristecita, tienes derecho a estar triste. Si tienes ganas de llorar, tienes derecho a llorar. Tú tranquila, no pasa nada. Es de, se hacen conmigo, no la han tenido en la vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo me alegro de poder tenerla con ella, y claro que no es de... como a mí no me lo han enseñado, a ti tampoco o sea, claro, de echar la piedra para adelante, ¿no? Pues lo tenemos que hacer. Pero, ostras, es difícil. Y entonces esto ligado a la empresa, pues te va a ser más difícil gestionar a unas personas que a otras. Sí, la inteligencia emocional es que al final es un entreno diario y un fomentarlo en el día a día, y no se termina nunca. No se termina nunca. Vamos allá, esa es tu cámara, tú vas a cerrar el programa. Ciérralo como entiendas, aquí no os doy ninguna premisa, no os digo nada, os dejo que cerréis el programa como entendáis oportuno, como queráis. Bueno, has dicho que la inteligencia emocional
no es una moda, es ya una necesidad. Es algo que merece poner en primera fila porque nos construye como personas y nos ayuda como sociedad. Y en tiempos de IA, una IA que llega para solventarnos la vida en muchos aspectos y para ayudarnos, va a hacer falta mucha IE, porque por mucho que la IA facilite datos y acelere procesos, va a ser la IE la que gestione la frustración, el miedo o la incertidumbre con la que a veces tenemos que enfrentarnos los seres humanos. Así que la IE sea la que maneja el timón. En una sociedad en la que nos llevan a intentar ser máquinas, tenemos que hacer perfecto, producir más, hacer más, ser más efectivo. Yo creo que hay que intentar ser menos máquina y más humanos. Correcto. Y yo creo que de esto, que es un poco de lo que has hablado en el cierre, es algo con lo que nuestra audiencia se podría quedar. Sí. Que está muy bien intentar ser más eficientes, intentar producir más, tirar siempre hacia adelante con nuestros negocios, en nuestras familias, pero que no dejemos de lado de que tenemos que ser más humanos. Correcto. A lo mejor nos sale mejor la jugada si somos menos máquinas, pero más humanos sí. Y sobre todo más humanos con las personas que a nosotros nos importan. Correcto. Al final es imposible ser humanos con todo el mundo, pero por lo menos si ponemos el foco en lo que para nosotros es importante, yo creo que saldremos ganando. Muchas gracias, Marga, por pasar por Emprende Radio, por venir, por aceptar la invitación, también por la charla que tuvimos por videollamada, que tuvimos otra charla como esta, hablando un placerazo. Hablando por videollamada. Yo siempre os digo que espero que hayáis disfrutado de la experiencia de pasar por Emprende Radio. Muchísimo. Y que espero verte pronto. Seguro, esto es un comienzo. Un abrazo, Marga. Igualmente, Darío.